¿Las oraciones silenciosas son bíblicas o, en todo caso, es eficaz orar en silencio, orar en nuestro corazón? ¿Son eficaces estas oraciones interiores según la palabra de Dios? Ese es un poco el objetivo de este video, ver juntos, a través de la palabra de Dios, algunos ejemplos bíblicos que nos muestran y nos aclaran un poco sobre esta cuestión, esta pregunta de ¿son las oraciones silenciosas eficaces en nuestra vida cristiana? Entonces, primer ejemplo, voy a hablar de tres temas. Lo primero que me gustaría decirles es que nuestras oraciones silenciosas sí son eficaces. Y les voy a dar un ejemplo. El primer ejemplo que voy a dar es el ejemplo de Ana. Ana estaba casada con Elcaná y era estéril. Encontramos su historia en el primer libro de Samuel, y en un momento dado, mientras vivía esta esterilidad de manera dolorosa, ella va al templo y ora a Dios, ora al Señor. Y está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Con amargura en el alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. Y mientras ella está, la Biblia dice, ella ora y llora al mismo tiempo. Ella va a decir, Señor, si me das un hijo, entonces yo lo consagraré al Señor. Él estará en el templo, te servirá toda su vida, yo te lo entregaré. Y lo que sucede en ese momento es que está el sacerdote Elí, que ve a Ana llorando, pero el sacerdote Elí piensa que ella está completamente ebria. Entonces el sacerdote Elí se acerca a Ana y le dice, escucha, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Ve a dormir la borrachera a otro lado. ¿Qué? Ve a dormir la borrachera. Y Ana responde, no, 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 para nada, estaba orando y demás. Y, no, no, estaba expresando mi tristeza al Señor. Y el sacerdote Elí dice, que el Dios de Israel conceda tu oración. Y Ana se va, toda feliz. Pero lo interesante de esta oración, y luego sabemos por la historia que entonces Ana va a quedar embarazada y nacerá Samuel, Samuel que será un profeta del Señor. Y su historia está en primero de Samuel y segundo de Samuel. Y todo lo que va a suceder con Samuel es simplemente increíble. Pero a veces podemos leer este texto y olvidar lo que está escrito en el versículo 13. Entonces, en primero de Samuel, capítulo 1, versículo 10, lo hemos leído, dice, con amargura en el alma, con amargura en el alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. Y en el versículo 13 está escrito, Ana hablaba en su corazón y solo movía los labios, no se oía su voz. Y de hecho, por eso Elí pensó que ella estaba ebria. Entonces nosotros tenemos esta oración, leemos la oración de Ana, vemos que Dios respondió a esta oración cuando ella dijo, dame un hijo, y Dios va a responder a su oración. Pero lo que sucedió es que en ningún momento la oración salió de su boca, solo movía los labios, pero hablaba en su corazón. Eso significa que nuestras oraciones silenciosas, nuestras oraciones interiores, por supuesto, sabemos que Dios las escucha porque Dios sabe todas las cosas y conoce nuestros pensamientos incluso antes de que los tengamos, pero Dios las escucha y puede responderlas. Así que si se estaban haciendo la pregunta, y luego daré otros ejemplos, pero si se estaban preguntando, ¿son mis oraciones silenciosas realmente oraciones? Sí, lo son. Así como hice un video en el que hablaba de disciplinar la mente y del hecho de hablaba de la meditación, el hecho de meditar y que también requiere una meditación silenciosa, que requiere silencio. Y nuestras oraciones y nuestros pensamientos pueden ser oraciones. ¿De acuerdo? Entonces, si oras en silencio interiormente, a veces, bueno, ese es un tipo de oración. No es el único tipo de oración. ¿De acuerdo? Podemos orar, por supuesto, y la Biblia nos anima a declarar las cosas, a proclamar cosas, pero las oraciones silenciosas, Dios las escucha y Dios puede responderlas. ¿De acuerdo? De hecho, les voy a dar, en realidad, cuando hablamos de oraciones silenciosas, también vamos a hablar de pensamientos. Entonces, el hecho de pensar, ¿hasta qué punto son poderosos nuestros pensamientos? Porque al final lo que Ana estaba haciendo era pensar en cosas en su corazón. Ella estaba meditando sobre ciertas cosas, solo movía los labios, pero no salía nada, todo era interior en sus pensamientos. Y de hecho entonces las oraciones, los pensamientos de Ana eran oraciones. Los pensamientos de Ana eran oraciones, declaraciones delante de Dios. Y me gustaría hablar de otro punto. Hemos hablado de la oración de Ana, pero miren lo que pasó con Satanás en el momento de su caída. Está escrito en Isaías 14, versículos 12 al 15, se los voy a leer.
¿Cómo caíste del cielo, lucero brillante, hijo de la aurora? Aquí se habla de la caída de Satanás, de Lucifer, que se convirtió en Satanás. Ya estás derribado por tierra, tú que sometías a las naciones. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré a la cima de las nubes, me asemejaré al Altísimo. Sin embargo, has sido arrojado al reino de los muertos, a las profundidades de la tumba. Todos estos pensamientos que tuvo Lucifer, que provocaron su caída, no son cosas que él haya declarado. Está escrito, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Así que vemos que incluso ahí lo que precipitó la caída de Lucifer, lo que lo llevó a su caída, fue lo que se decía en su corazón. Entonces, una vez más, vemos el poder de nuestros pensamientos, lo que pueden producir. ¿De acuerdo? Por eso les animo, aunque acabo de dar un ejemplo negativo, ¿de acuerdo? Pero recuerden lo que mencioné sobre Ana. También les animo a tener en cuenta que sus pensamientos son también oraciones que suben hacia Dios. Oraciones que suben hacia Dios porque Dios conoce cada palabra que está en su corazón, que está en sus pensamientos y que está ahí. Y esas son oraciones que suben a Dios. Así que Dios escucha lo que sucede en lo más profundo de ustedes. Y a veces no sabemos cómo expresarlo, no sabemos cómo llevarlo ante Dios, pero simplemente con pensarlo, Dios lo escucha y eso ya es una oración. Tercer punto y mi último punto, meditar en el corazón. Porque cuando hablamos de oración silenciosa, hablamos de meditación en el corazón, como Ana que decía que oraba en su corazón. Miren lo que sucede. En Lucas capítulo 2, versículo 19, está escrito, María. Y les recuerdo la escena. Está María, José. Jesús acaba de nacer y aparecen unos ángeles a unos pastores y les dicen, He aquí, ha nacido el Mesías. Así que hay todo un encuentro angelical y esos pastores se dirigen hacia el establo, encuentran a María y le cuentan a María y a José todo lo maravilloso que ha sucedido, ese encuentro con los ángeles, y les dicen, nos dijeron que el Mesías iba a nacer y que viniéramos aquí. Y está escrito en Lucas capítulo 2, versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. De hecho, lo que le sucedió a María ahí es lo mismo. En realidad, la meditación es una oración. El hecho de meditar es orar. Cuando la Biblia dice meditar en su palabra día y noche, existe esta noción de oración silenciosa dentro de nosotros y de reflexionar sobre todo ello. Y eso es lo que le sucedió a María. Ella oraba interiormente. En el Salmo 19:14 está escrito, recibe con agrado las palabras de mi boca y los sentimientos de mi corazón, oh Señor, mi roca y mi redentor. Habla claramente de recibe con agrado las palabras de mi boca, lo que declaro, lo que se puede oír, pero también dice, y los sentimientos de mi corazón, lo que sucede en lo más profundo de mí, lo que está oculto, lo que es silencioso, recibe también con agrado esas cosas. Y se ve en ese momento una vez más que la meditación en el corazón, el hecho de vivir y también de reflexionar y de orar interiormente, de meditar lo que Dios nos ha dicho, de meditar la palabra de Dios, de meditar lo que ha sucedido, es como una oración que se eleva hacia Dios. Así que recuerden una vez más lo que sucedió para cerrar el círculo con la historia de Ana, que Ana oró en su corazón, solo sus labios se movían, pero nada salía de su boca. Dios escuchó esa oración, que era una oración de pensamiento. Dios la respondió, y de esa oración nació Samuel, un profeta. Así que sus oraciones silenciosas son eficaces. Dios las escucha y Dios puede responderlas si las hacen con fe. Por eso, les animo, si quieren avanzar más en la vida cristiana, en su vida cristiana, les animo a descubrir también mi libro, Parábolas Nocturnas. Pueden interpretar los sueños que Dios les da. A través de este libro les explico cómo discernir mejor el lenguaje de Dios cuando están dormidos. Porque el lenguaje de Dios durante la noche no es el mismo que durante el día, ya que nuestro espíritu permanece estéril en ese momento. Es de espíritu a espíritu que recibimos los mensajes de Dios, y comprender cómo funciona nuestro espíritu puede permitirnos interpretar mejor nuestros sueños y discernir si ese sueño viene de Dios o no.
Así que pueden descargar los 3 primeros capítulos gratuitamente en mi sitio web, geriamipotin.com. También pondré el enlace en la descripción. Mi libro también, Desafío Sanidad, que escribí junto con David Terry sobre 21 días para ver sus primeras sanidades. Les explicamos cómo orar por los enfermos de manera eficaz, cómo imponer las manos de forma efectiva, cómo entender el funcionamiento del mundo espiritual y les compartimos todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido de Dios y lo ponemos en este libro para acompañarlos paso a paso, para que ustedes también puedan orar por los enfermos y ver a personas sanadas a través de sus manos. Y también pueden descargar mi último libro, Combate Espiritual, que aparece aquí en el video, Combate Espiritual, las 25 verdades más importantes sobre el combate espiritual. Yo, tengo un pasado en el ámbito del ocultismo y en un momento dado necesitaba decir, Señor, ¿qué dice tu palabra? Y les hago una pregunta sencilla. Si ustedes son cristianos y saben que el enemigo ha sido despojado, entonces ¿por qué seguimos hablando de combate espiritual? ¿Por qué debemos armarnos con todas las armas que Dios nos da si el enemigo ya ha sido vencido? Y son preguntas importantes que debemos hacernos para estar seguros de estar en el campo de batalla correcto en nuestra vida cristiana, para no sufrir nuestra vida cristiana, para entender cómo funciona, como dice el apóstol Pablo, para no dejarle a Satanás la ventaja sobre nosotros. Existe esta idea de comprender bien cómo funciona el combate espiritual para vivir plenamente nuestra vida cristiana y tener una vida cristiana victoriosa. Así que también pueden descargar las primeras 60 páginas gratuitamente en mi sitio web geriamipotin.com o en la descripción del video. Les deseo que pasen un excelente día en la presencia de Dios. Sean bendecidos. Adiós.